Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al cuarto encuentro en relación a este nuevo taller de teórico práctico en cuanto a enfermedades y accidentes laborales. En este encuentro vamos a desarrollar la temática de cosa juzgada y la cuantificación del daño a través de las liquidaciones. En este encuentro nos vuelven a asistir y a acompañar los dos jueces de los tribunales de trabajo, el doctor Menestrina y el doctor Archoae. Vamos a ir desarrollando, vamos a dejar para la última parte las preguntas, las consultas, y sabemos que va a ser un poco frondoso la cantidad de preguntas que tengan, así que preferemos que lo dejemos para el último, para la última parte, cosa de poder, ¿no? Que vayamos, bueno, que sea un feedback, que sea un ida y vuelta, así lo podemos hacer lo más didáctico posible. Sin más preámbulo, dejamos el comienzo para Nico. Perfecto, perfecto. Sí. A ver si Eh, consigo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias de nuevo por venir. Nos quedan unos cuantos temas pendientes para conversar. La idea nuestra hoy es abordar en este orden toda la temática que tiene que ver con cosas juzgadas administrativas, ¿sí? Los criterios de actualización, de liquidación de las prestaciones y por ende de actualización de sus contenidos. Y si nos queda algo de tiempo, desarrollar algo sobre los criterios generales de la actualización de, de lo que son las obligaciones inmateriales. ¿Sí? Em, Perfecto, esposa jugada, arranco ya más o menos como hicimos la otra vez, arrancamos haciendo un comentario crítico y después ya nos metemos en el estado del arte actual, en el estado de situación de la jurisprudencia y empezamos a interactuar con el tema. Siempre Eh, salvando esta situación, digamos. Hay una posición crítica, pero también hay una posición de buenas prácticas en función de tiempos, y lo que significa, por ejemplo, tener una posición en contra de la doctrina de la Corte, que los dos tenemos un sentido pragmático ahí, de que por ahí sostener posiciones desde los principios o desde lo que creemos correcto, conspira con el tiempo, porque seguramente va a la Corte y la Corte da vuelta a la cuestión, ¿no? Entonces ahí vamos a ir mientras, por un lado, la posición crítica, pero por el otro lado, la buena práctica para garantizar el derecho y ver de qué manera podemos hacer las cosas en las condiciones en que estamos con la doctrina de la Corte. Un poco va por ahí. Sí. Bueno, respecto a la cuestión de las cosas jugadas, yo personalmente tengo una posición crítica en nuestro tribunal. Mayoritariamente el planteo de cosas juzgadas se rechaza. Estamos en una posición de 2-1 junto. A ver, estamos en una posición, yo la rechazo siempre, en los casos donde se presenta. Generalmente la doctora Moreira también acompaña esta postura y en cambio eh, Sofía Silva Pelosi lo que hace es declarar adherir al criterio de la doctrina legal. Y en líneas generales, esta es la forma de resolver que tenemos. A mí, a ver, más allá de esto, naturalmente adhiero a lo que dice Fabio. No tenemos, francamente, muchos planteos. Hoy por hoy la cuestión está viniendo bastante bien resuelta de instancia administrativa en este punto. Generalmente, quienes se acuerdan, en la generalidad de los casos, no hacen nuevos planteos. Y cuando nos llegan los planteos, generalmente son casos donde no ha habido acuerdo, no ha habido percepción ni nada por el estilo, lo cual nos hallan en cambio. A mí personalmente siempre lo que me pareció de la ley 27.348 es que eh, fue un mecanismo armado como, de alguna manera, como para tratar de dar un cierre al sistema de que no hubiera reclamación posible ni acceso a la vía jurisdiccional. Eso me pareció desde el principio, me parece eh, podemos llegar a un punto de acuerdo con esto. Lo hacía de dos maneras, afortunadamente hay una que en nuestra provincia, algo comentamos la vez pasada, sea la más importante, la que más nos preocupaba al principio, que era la hipótesis de la interpretación de la cosa juzgada en los casos donde no había acuerdo, ha quedado sin efecto
en virtud de este fallo Magliano de hace poco tiempo, porque al declararse la inconstitucionalidad del plazo de caducidad, ya el tema el tema del resolutorio sin acuerdo ya no es un problema, en todo caso no es un problema de prescripción en un lapso mucho más largo, pero esa es el principal foco de conflicto respecto a la cosa juzgada. Sí, de hecho, Lescano cuando habla de los dos supuestos, marca el Sí, supuesto de acuerdo y el supuesto del artículo 2 de la Constitución 57, cuando por el plazo de caducidad, que con Magliano quedó desactivado, entonces tenemos un plazo de prescripción. Va a haber cosa juzgada cuando no, en realidad cuando no está interpuesta el plano de la prescripción. Que en realidad estamos en un punto de prescripción. Por lo que la sí. cosa juzgada quedó embretada En el caso de acuerdo, en en el el caso caso de de acuerdo. acuerdo. Que era, a ver, era una de las principales preocupaciones porque era bastante ofensivo al sentido común de que se hablara de cosas juzgadas en un ámbito donde nadie juzgaba nada, donde no había ninguna decisión y no había un acuerdo. Eso me parece que era bastante evidente. Era, si se quiere, el objetivo más ambicioso de la ley 27348. Por fortuna no sabemos durante cuánto tiempo más, hasta que la Corte Suprema de la Nación diga algo que por lo que nos dice algún dictamen de la Procuración avalando el plazo de caducidad, todavía no se ha expedido, pero la Suprema Corte en este punto ha sido enfática y el declarar inconstitucionalidad solo deja para la hipótesis de acuerdo este debate. Sí, igual veremos si la Corte asume como doctrina legal lo que diga la Corte Nacional, que ese es un debate que en esta integración, la verdad que no sé, desconozco cómo está. Antes teníamos a Hitters como Sí, abanderado de que la doctrina de la Corte Nacional era doctrina judicial, doctrina legal. En esta integración no con los sabemos. penalistas no sabemos. Es una pregunta. Este, bien, ¿te parece ir a la cuestión del marco normativo? Vamos, vamos, vamos. Vamos al marco normativo, así ya después nos metemos directamente a conversar acerca de cómo está hoy el estado de situación con el fallo de la Suprema Corte y cómo los interpretamos nosotros. El 2, la norma específica está en el 2, que creo que se ve en el octavo párrafo. No muy bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, octavo párrafo. Dice, los decisorios que dicten las comisiones médicas jurisdiccionales o la Comisión Médica Central, que no fuera el motivo del recurso alguno por las partes, así como las resoluciones homologatorias, pasarán en la autoridad de cosa juzgada administrativa en el término del artículo 15 de la 2744. Los dos motivos, ¿no? Decisorio que no fuera el motivo de recurso alguno por las partes. Acá tenemos dos cuestiones para hablar en detalle. Es las partes, sea la parte trabajadora tiene siempre la acción de revisión o la opción de ir a la Comisión Médica Central, poco utilizada, pero existe, la he visto utilizar, mientras que la ARTES tiene solo la opción de ir en revisión, en recurso a la Comisión Médica Central. Acá tenemos una cuestión de qué pasa eso si la comisión si la ARDEF no apela el decisorio, no apela a la resolución. Y la parte actora se viene en revisión. Hay toda una cuestión que después la vamos a Sí, abordar, que a mí me ha llevado a sacar sentencias parciales. No hablando de cosas juzgadas, sino hablando de concepto de una de acción de autoobjetivo. Después vamos a ver, lo veremos además con Nico, escribimos hace unos años como una forma de evadir el acuerdo, un texto sobre ejecutabilidad de las resoluciones administrativas, que después lo vamos a comentar. Y el otro punto es el más álgido, es el de los acuerdos. Que después con Alegre viene con el acuerdo vinculado al IBM. Se le cae toda una normativa específica que también vamos para interpretar. Que Alegre también la interpretó en sentido repetitivo, o por lo menos que pone una carga en la abogacía que a partir de este fallo hay que cumplirla. Que nosotros creemos que no es necesaria, pero pero hay una regulación restrictiva que sí, sí, perdón, por el tema de por qué tiene tanta vinculación el tema de las sentencias parciales que está sacando el Tribunal 5, la importancia eh, de la sentencia parcial que en definitiva se basa en la idea que planteamos de que son ejecutables las decisiones que aprueba el actuado. Yo les decía hoy que uno de los argumentos centrales de la 27348 del objetivo no declarado fue que nada se saliera de allí. Es decir, del sistema administrativo uno salía de dos maneras.
o con dinero en el bolsillo y un acuerdo, ¿sí? O sin acuerdo pero sin dinero. Entonces, lo grave que resultaba, ¿no? Si nosotros lo pensamos desde la perspectiva de los principios del derecho del trabajo, el cambio de lo que fue un poco el eje de cómo funcionaba antes de esta ley, la cuestión de exigibilidad de la obligación de pago, ¿no? Por parte de las RT. Se impuso en un sistema cuando antes no era obligatorio, y no era obligatorio porque si la RT liquidaba y pagaba se acababa, ¿sí? Y se impuso con la pretensión de que no había nada más que reclamar. Entonces, a una persona que ya de por sí, por su condición de hiposuficiente, lo cual plantea un estado de necesidad permanente, usualmente necesita esas prestaciones que son créditos de carácter renunciable que hacen a la subsistencia suya y de su familia para poder vivir. Además, le ponemos el plus de que condicionamos el cobro de esa prestación a la suscripción de una PAC. Y yo respecto a esto, un argumento que había desarrollado en contra de la idea de la cosa juzgada administrativa es, ahora vamos a verlo con un poco más de detalle, pero cuando uno va a ver en el escano la posición de Kogan, Kogan de alguna manera para volver dice, bueno, a ver, nosotros, en mi caso en particular, dice, este caso no es igual a otros casos en los que hemos resuelto en torno a la imposición del tránsito entre el sistema de comisiones médicas, porque ahí el problema, el argumento era la inconstitucionalidad que engendraba la federalización del sistema. Bueno, pero cuando uno va a ver esos fallos, el contenido de los fallos, los cuales ella remite, sí, adelante. Se encuentra con que en realidad el argumento más pesado, más de peso que hay en esos fallos no tiene que ver con la cuestión de la federalización. Tiene que ver con el mismo argumento que planteó Elena Hecton en el fallo Liosco, que fue esta idea de que no se pueden, yo lo tengo por acá marcado, me parece que esto no ha cambiado nada y nadie nos explica las cosas que no han cambiado. Decía que no se puede requerir a la persona trabajadora un comportamiento supererogatorio, exigiéndole un accionar más gravoso del que constituía su obligación legal. ¿Sí? Y este es el dato. ¿Sí? Si a una persona que ha sufrido un infortunio la ponemos en la encerrona de que para poder percibir una porción de la creencia, la porción que no está discutida, necesariamente tiene que hacer un acuerdo, bueno, aquí está el verdadero punto de la cuestión. Esto respecto del tema de cosas jugadas, ahora vamos a ver que nosotros desarrollamos. Una digresión ahí respecto de por qué para mí la Corte yerra en la no revisabilidad de la cosa juzgada. El artículo 2 dice, pasarán en la autoridad de cosas juzgadas administrativas en los términos del artículo 15 de la ley 27. Es decir, porque como el sistema es, tenés un órgano especializado que da una incapacidad y un salario y la liquidación sobre un salario denunciado, en principio debería ser real, sabemos que no lo es en muchísimos de los casos, presume la norma, ¿no? A diferencia del artículo 15, donde hay un funcionario administrativo o un funcionario judicial que hace una evaluación de la justa composición, la norma le da automáticamente el valor de justa composición a lo que debería poder ser revisado, debería poder ser sometido a una revisión posterior, incluso con la doctrina de la Corte, la Corte tiene antecedentes de que los tribunales, los acuerdos administrativos del Ministerio de Trabajo podían pasar en calidad de cosa juzgada, si luego de homologado en el plazo determinado se interponía el recurso contra esa norma homologatoria. O sea, que acá estaríamos, por el criterio estricto, si interpusiéramos la acción de revisión dentro de los 90 días del artículo 2, debería ser revisable, porque acá no hay una valoración de la justa composición, hay una presunción de la justa composición que debería poder revisarse, porque es la norma, es la ley la que dice que hay justa composición. No hay nadie, porque el procedimiento formulario lo vemos en el dictamen, lo vemos en el dictamen jurídico, lo vemos en el acto administrativo, no hay nadie que diga que aquí hay una justa composición. Si no dicen, pasa que tú tienes cosas. Eso debería ser.
Yo, si bien entraron, o sea, todos los planteos que se han introducido judicialmente a través del artículo 2J. Yo no sé qué pasaría si se introduce una acción de revisión, una acción autónoma de revisión de cosas juzgadas en el Código Civil, porque el Código Civil tiene la opción de revisión de una cosa juzgada. Si un planteo judicial vendría por ese lado, ¿esto para qué? Para cuando no tenemos más remedio, porque ya está de acuerdo, porque lleva tarde, está de acuerdo, es espurio, que realmente es a la baja, entonces ahí no sé qué pasaría si se entra por el lado de la acción de revisión. La Corte podría decir, no, no está la acción de revisión que el Código Civil regula para las cosas juzgadas en general. Es un tema que no lo he profundizado, pero sí hay una puerta. Luego, nosotros tenemos una estrategia para revisar. Tengo un criterio más en lo que avalo la cosa jugada y declaro la cosa jugada habilitativa si no tengo un fruto de limitación. Para mí, luego del acuerdo con la asistencia jurídica, es revisable, digo, es revisable, pero requiere un fruto de regulación. Solo porque el sistema es inconstitucional, porque la comisión es médica es inconstitucional, o es mezquino el sistema, no. No. Hay un dictamen de incapacidad, decime por qué es superior a la incapacidad. Y como el nivel está más claro y es un poco más confuso. Para mí, yo puedo entrar, ¿y cuál es la estrategia? Diferir. O sea, si se difiere, hasta ahora la Corte tiene una función. Si se difiere, yo requiero más conocimiento, el tribunal requiere más conocimiento, entonces me voy a expedir en el fondo. Eso permite el abordaje y expedirse la cosa cuantitativa al final. Hasta ahora nadie lo ha dicho nada. Ahora, mi posición es de apertura, una apertura estricta, con plus de porque sí, porque el sistema es, porque por la insuficiencia de negociar del trabajador solo, genéricamente, no, vamos a tener un problema. Por una argumentación para poder abordar por qué la comisión médica no está siendo justa en el dictamen, dejo afuera Lesiones. patología, lesiones, entonces ahí se puede, con eso se puede abordar, pero serio. Por esa de argumentación uno puede diferir y ahí ahora. Pero eso siempre, creo que en la práctica, bueno, sí, hay que hacerlo cuando cuando estamos atrás, no cuando estamos. Si no es preferible tomar las posiciones de la ejecutabilidad, no acordar y venir a buscar la ejecutabilidad, que el único antecedente de planteo que conocí en el 4, estando yo de auxiliar, lo rechazaron. Pero bueno, ahora yo estoy sacando estamos sacando las sentencias parciales, vamos a ver si eso sobre la base Sí, esto que hablamos al principio que decía Fabio cuando arrancamos, ¿no? Eh, el tema de buscar los caminos más prácticos. En líneas generales no viene siendo tanto en el volumen general que tenemos los conflictos que tenemos para resolver de cosas juzgadas. Pareciera ser que la práctica va decantando mayoritariamente, que ustedes mismos cuando tienen que analizar la situación, cuando ven que acá hay un desfasaje muy grosero entre el dictamen de comisión médica, que marca el baremo, o una que está fuera de baremo, o algún tema que haga que las prestaciones, que haya mucha diferencia, directamente no hacen el acuerdo y bueno, y van a ser juicios. ahora, No, no está generalizado esta doctrina, ¿no? Así, la imputabilidad. Pero si si se masifica, ahí frente al acuerdo, habría que ver. Frente al mismo acuerdo, habría que ver. nosotros cuando escribimos esto, nos parecía que poder darle esta vuelta de tuerca, que no parece para nadie razonable, bueno, además que lo escribimos nosotros, ¿no? Pero poder darle esta vuelta de tuerca implica, como yo les hablaba hoy del cerrojo de la ley, es como lograr romper ese cerrojo. Si nosotros difundíamos la práctica de que si no están de acuerdo, porque es muy fácil cuando uno es abogado decir, bueno, me parece no estamos de acuerdo cuando nuestro médico nos dice que tiene 20 y en la comisión médica nos dicen 5. Bien, ahí pareciera que la cosa no está más clara, pero ¿qué pasa con esta doble o triple transacción que tenemos? Primero tiene que pasar por un baremo, el colmo va a cambiar,
Después del baremo que ya nos encorseta, nos tabula la incapacidad, tenemos como otro tamiz más que la comisión médica. Entonces la opción es más difícil cuando, bueno, entre 20 y 5 lo veo claro. Ahora, y entre 20 y 16 le decimos al cliente que va a hacer un juicio. Bueno, ahí se puede producir una segunda transacción. Y así, de alguna manera, se va desvirtuando un poco el propósito de la fijación de incapacidades. Pero si nosotros utilizamos esta herramienta, a ver si la estudiamos, la idea de poder eh, pedir, ejecutar directamente las decisiones de la comisión médica, que tienen todos los elementos propios de un título ejecutivo, y seguir la acción ordinaria por la diferencia, nos parece que en buena medida desarmamos la bomba. Siempre que lo hagamos medianamente rápido, ¿sí? Vamos, podemos cobrar. Entonces, ya las aseguradoras, digo las aseguradoras porque esto funciona, ustedes lo saben bien de este modo, pierden la principal herramienta de presión, que es decir, retener ese importe de capital que no es razón de ser para que no se haya desplazado un patrimonio a otro. Entonces, desarmamos eso y litigamos tranquilos La diferencia. la diferencia. La vía es la ejecución de resolución administrativa, ¿no? Porque la comisión médica o sea, es un tribunal, un órgano administrativo de derecho del trabajo, o sea, está claro, funcionando como 24.127. Nosotros decimos, hay un acto administrativo ¿qué hace el acto administrativo? Se aprueba lo actuado, o sea, aprueba la regularidad de la actuación administrativa. Eso, término administrativo, implica que hay una presunción de legitimidad y que todo lo que está todo ahí está ajustado a la ley. De hecho, lo dice el propio dictamen, determina una incapacidad y hay una liquidación práctica. Si la ARTE no lo apeló, no fue a la Cámara, eso está consentido. Preferimos no hablar de cosas juzgadas, sino de consentimiento. Nosotros tenemos una acción de revisión y esto acá llega firme. ¿Qué llega firme? Llegó firme el porcentaje de incapacidad en relación a la RT, llegó firme un IBM, si no está discutido, puede estar, sí, está discutido por la actora, pero en relación a la RT puede estar discutido, y acá juega entonces para nosotros el artículo 4 de la ley 2673, que dice que determinada una incapacidad se establece una liquidación y debe ser puesta a disposición de justicia. De modo, y esa mora es automática. Está vigente, señor. Es letra expresa del artículo 4. De ese lugar, si la RT, luego de que introducimos la acción, no atrajo recurso, lo sabemos por el imperio administrativo normalmente, eso ya es ejecutable. A la salida, se ejecuta. ¿Qué pasa si hay una incapacidad de han preguntado, ¿qué pasa después si hay una incapacidad menor? Se rechaza. Eso también es un tema, pero se cubrió. Si la acción de revisión no da una mayor incapacidad, la acción de revisión fracasa. Y eso implica un rechazo. ¿No? Sobre los riesgos de juego, las reglas de juego que generan también jugar de esta manera. La acción de revisión tiene que ser tiene que tener un porcentaje mayor de capacidad, tiene que tener un IBM diferenciado, depende de por lo que vayamos a sí. Pero en general las reglas de juego son esas. Le aporto ahora tres elementos para que vean que este planteo es menos extraño de lo que parece. Cualquiera que haya trabajado en un sistema que tenga revisión ordinaria con una cámara de apelación sabe que en el marco de un recurso de apelación la parte que queda firme de una sentencia se puede ejecutar, sí o no, en la medida que sea separable. Ese es un argumento de corte procesal general, digo, para que lo tengan presente. En el marco de lo laboral, sin ir a un sistema de revisión ordinaria, ¿no les ha pasado a ustedes que en el contexto en el cual al contestar demanda del empleador hay determinadas cuestiones que no desconoce, se puede ejecutar parcialmente el crédito? 247, el caso más paradigmático, el despido con una indemnización atenuada, con invocación, dice, bueno, sin pago esto lo podemos ejecutar. Y desde el derecho a las obligaciones, artículo 869, que establece hay un juego de palabras que hay que interpretarlo un poco con profundidad, que el deudor puede pagar la parte del crédito que está líquido, ¿sí? Esto ha sido interpretado, si bien tiene ya 10 años de rodaje, ha sido interpretado de manera bastante unánime
diciendo que esta palabra que el deudor puede pagar la parte líquida interpretarse como que el deudor debe pagar la parte líquida. Este cambio en el vocablo de la literalidad de la palabra, darle un sentido funcional, determina que haya una obligación necesaria. A nosotros nos parece una buena idea, dado que pareciera que, por lo menos en un tiempo próximo, la doctrina legal de la Suprema Corte, más allá de lo que nosotros escribamos, parecía que no va a cambiar. Entonces, buscar estas herramientas para poder litigar con mayor tranquilidad y no correr riesgos. Y un último argumento respecto de la ejecutabilidad vinculado al efecto suspensivo de los recursos del 46, que establece el 46, la norma que era el sistema para cerrar el camino. Bueno, si el trabajador o la trabajadora apelaba, no podía percibir hasta que no era la resolución. Acá, con la ley de adhesión y la acción ordinaria, eso se desactiva. Acá no hay recurso. Acá hay una acción ordinaria y una de revisión de conocimiento pleno, de modo que el efecto suspensivo, esto no es un recurso, es una acción de revisión, y en ese juego los efectos suspensivos de la norma están desactivados. Eso queda para cuando se va a la Comisión Médica Central y no a la Biblia. Es un club argumental también frente a posibles argumentos que no la ART vinculado a cómo funciona el sistema. Acá estamos fuera de ese tema. No estamos en la vía recursiva que establece el 46. La adhesión de la provincia lo reglamentó por vía lógica, y ahí tenemos entonces otro. De hecho, observen un tema. Si el trabajador se iría a la Comisión Médica Central, si la Comisión Médica Central, supongamos que hubiera habido una determinación de incapacidad, ratifica la determinación de incapacidad, la ratifica. Y el trabajador podría venir con una acción de revisión acá por más y cobraría. Eso es una inconsistencia del propósito. En ese caso, la RT, no sé si a alguno le ha pasado, fue Comisión Médica Central, se confirmó, paga a los 15 días. Ahí juega con el 4 automáticamente. Bien, pero bueno, a ver, esto se entendió más o menos hasta acá la idea. Ahora vamos a Una pasar. vía alternativa. Claro, claro. Más allá de la buena voluntad de los tribunales de establecer la, la sentencia parcial, que es algo que habilita hoy el artículo 38, ¿no? De la ley 57, es decir, marca la audiencia preliminar, el tribunal analiza la demanda, la contestación, y aquello que no requiere debate lo manda a pagar, ¿no? Eso van a necesitar jueces acá como Fabio que se animan a hacerlo porque, bueno, da lugar a bastantes planteos y objeciones. Eh, Hasta ahora las dos han sido consentidas. También es cierto que en la mayoría de los casos, bueno, cuando hay un tema con liquidaciones, que eso va a generar casuística también, para ver si se aborda o no la liquidación, cómo se trabaja. Pero en principio, cuando es un accidente reciente, un dictamen rápido, los números son razonables como para salir, y en general son abajo del recurso de inaplicabilidad, porque, digamos, en una de única instancia y corte son consentidos y se cobran. O sea, por la diferencia, porque no pasan los 22 millones de pesos que requiere la infracción que requiere el recurso de inaplicabilidad, de modo que es una vía también difícilmente atacable, la sentencia parcial. Tal cual. Sí, por ahora tiene esa intención. Bueno, a ver, estado del arte de la doctrina. Nosotros seleccionamos dos fallos que son los más importantes, nos parecen los más relevantes. Allá por febrero del año pasado, falló el Escano. Más o menos lo tienen leído todos. Imagino que a todos en mayor o menor medida este caso ha impactado. Bueno, a ver, este caso lo que determinaba, como hoy le decía Fabio, fue el primero que se ve esta cuestión, es uno de una serie de casos en los cuales habían acuerdos y la Corte estableció, sino un análisis, bueno, que yo personalmente no comparto, pero estableció con carácter de doctrina legal por la reiteración, que en los casos de acuerdo hay cosas que pueden admitir. Bastante más polémico me parece que este caso, bastante más polémico es el caso Alegre. Sí, el caso Alegre que tiene que ver con la cuestión de la cosa juzgada en relación con el debate concerniente al ingreso base. ¿Sí? Este fallo es de mayo de este año,
¿sí? Acá lo que se discutía, y hay nosotros tenemos planteos de esto para resolver. Lo que se discute es si cuando haya algún tipo de desaveniencia entre los salarios declarados al sistema de seguridad social, que son aquellos los cuales se toma eh, el- el- la oficina de homologación para practicar la liquidación, y los que verdaderamente haya percibido la persona o haya devengado, no importa, si cuando eso ocurre y no se plantea en instancia administrativa, bueno, ¿qué efecto surte? La Corte lo que dice, a partir de... Sí. Yo entiendo que hay dos supuestos. Uno, cuando la divergencia en la determinación del IBM está vinculada quizás a rubros no remuneratorios, que no han sido declarados, pero están registrados. Y el otro a salarios clandestinos, o sea, o un salario devengado mayor por la media jornada o directamente salarios pagados en negro, que podrían ser los dos supuestos donde que podrían plantearse por. Las normas, que son el artículo 2 del anexo 1 de la 27348, el artículo 15 de la 298 y el artículo 5 de la 8 de esa aclaratoria 889 del 2017 son las que regulan. En general, la de la 24.500, la 25, perdón, la 27348 dice en el artículo 2 del anexo 1, al final. Si la disconformidad fuera respecto del importe de la indemnización, en general es vinculada al IBM, las partes podrán arribar a un acuerdo por un monto superior, el cual deberá ser homologado por el servicio de homologación, quedando expedita, en caso contrario, si no hay acuerdo, la vía recursiva prevista en el artículo 2 de la ley. Ese es un supuesto. Es decir, si hay eh, cuando hay una divergencia que no sería sobre trabajo en remuneración en negro ahí, podrían hacerse un acuerdo, pero para que sea homologado, tiene que ser en antes. Tiene que ser superior a la liquidación. Eso también puede generar un 10% cuando hay una diferencia, va a pasar por esa jugada. Pero ahí, si no queda expedita la. Esto, el artículo 15 de la 298 más o menos lo repite. Disconformidad en el monto con el monto de indemnización. Si la disconformidad versara sobre el importe de indemnización, las partes podrán arribar a un acuerdo por un monto superior, repite, el cual deberá ser homologado por el Servicio de Homologación de la Comisión Médica. Caso contrario, quedará expedita la vía recursiva judicial. En este punto que es donde la Corte creo que se apoya, en estos dos textos, de que el planteo hay que hacerlo en el marco del expediente administrativo, que es una de las condiciones que pone Alegre. Si no se hace un planteo en el expediente administrativo, no habría la posibilidad de entrar en la revisión. O sea que en ese punto, si se hace el planteo, a contrario sensu, si se hace el planteo, podría acordarse por el monto de la liquidación y venir por la diferencia. Pero entonces, lo que sería recomendable ahí es Hacer el planteo. hacer el planteo. Luego, el 899 ya revela específicamente la situación de los rubros de salarios sin registración. Dejas establecido con la liquidación de la prestación dineraria prevista en el artículo 11 de la SRT que aquella deberá practicarse siguiendo el parámetro 35, que es como reglamentan de liquidarse los salarios. Sin perjuicio de ello, si en ocasión del trámite de la comisión médica, otra vez lo repite, se suscitaren divergencias relativas a salarios no declarados por el empleador, hasta ahora no había hablado de salarios no declarados, tal controversia entre el trabajador y el empleador deberá ser resuelta ante la autoridad judicial. Sabemos que la comisión médica no tiene competencia, sin que ello afecte el derecho del trabajador de percibir las indemnizaciones previstas en el sistema de riesgo de trabajo en virtud de los salarios exclusivamente declarados por el empleador al sistema único de la seguridad social. O, en tu caso, el trabajador podrá, en la instancia cumplida ante el servicio de homologación, arribar a un acuerdo con carácter de cosa juzgada. A mi juicio, si el planteo estuviera hecho en sede administrativa, este acuerdo es la única forma de cosa juzgada en términos estrictos, estoy hablando de la Corte, sería si es en no por la liquidación.
sino porque se muestran. Pero siempre exigiendo este requisito que puso la Corte acá, que pareciera que se desprende sistemáticamente de que la divergencia hay que hacerla en la instancia administrativa. Sí, yo quiero decir algo que Claro. me parece importante, porque si no... Era para... No, no, pero me parece importante todo el análisis de la Corte en Alegre se basa en interpretar una resolución aclaratoria de la Superintendencia de Trabajo, una resolución aclaratoria. Entonces, es como que dio vuelta la cuestión y empezó por el final. Es decir, ¿qué fue lo primero que debió haber analizado? Bueno, que las cuestiones que tienen que ver sobre el debate de remuneraciones son ajenos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Ángel Estrada, Víctor Argaz, todos estos fallos? ¿No? ¿Qué tiene que ver la remuneración, las cuestiones concernientes a la remuneración con el corazón del sistema? ¿Qué hace la especialización? Entonces, de nuevo, en lugar de comenzar por el análisis de decir, no, mire, la comisión médica no tiene competencia, no podría, pues, no está armada para esto, analizar las cuestiones que tienen que ver con los debates relativos al salario, nos mete que bueno, que la resolución 889/17 dice que puedo acceder, pero tengo que hacer el planteo. Entonces, fíjense lo endeble, el argumento, me parece a mí, de la doctrina legal, que en lugar de apoyarse en las normas más generales que rigen la cuestión, se termina apoyando en la resolución 889/17 de la superintendencia. Aspecto técnico. Dicho esto, bueno, conveniente hacer el planteo, ¿sí? La Hagamos el práctica. planteo. Hagamos el planteo. Además, otro dato más, ayer lo conversamos un poco con Fabio, esto. Al derecho al trabajo siempre le ha sido bastante indiferente cuando estamos en el marco de la técnica de la indisponibilidad y de la irrenunciabilidad. Sí planteo, no hay planteo, si dijo, no dijo, si hubo silencio. Digo, es bastante contrario a principios rectores de la disciplina. Digo, salgamos un poco de esto, estamos hablando del tema de accidente de trabajo, qué sé yo, salario. Vieron una defensa bastante común con respecto de cuestiones de fraude en la ley, nunca dijo nada, nunca hubo planteo, es decir, son argumentos que generalmente son bastante inatendibles, digo, son bastante laxos. Sin embargo, parece cobrar una centralidad marcada, caso Alegre, y de nuevo, esto me parece que responde a la vocación de la Corte, por lo menos en este tipo de casos, es decir, que escape lo menos posible al sistema administrativo, llegue lo menos posible a la revisión judicial, este tipo de cosas. Entonces, desde el punto de vista constitucional, me parece que es un caso que está por lo menos mal construido desde el punto de vista argumental. Desde el punto de vista práctico, hagamos el cambio. Una salida, si ya cuando llega tarde el caso y somos los segundos abogados o abogadas que tenemos ya está cerrado el acuerdo, sería hacer una acción exclusivamente contra el empleador, donde la cosa juzgada no podría tener valor porque no tiene identidad. Y es justamente la insuficiencia de las percepciones por una conducta de quien tampoco participa en ese episodio. Esa podría ser una salida de ataque a la cosa jugada, donde no vamos a discutir la cosa jugada, va a estar discutiendo el salario en negro, el salario o la deficiencia, por ejemplo, de la media jornada, o lo que sea por la diferencia contra el empleador, porque el sistema después puede venir la RT a integrar la liquidación. En un juicio, no sé, eso no lo juega, un juicio de parte. Perdón, como se hace ahora con el tema de la ausencia de registración, un daño por haberme impedido acceder a la prestación en forma íntegra. ¿No vieron que vamos por vía oblicua? También. Pero esa podría ser una salida porque el empleador no juega ahí, el empleador además es el incumplidor, y entonces no puede poner la cosa jugada porque no fue parte, ahí juega la exclusividad. Incluso la Corte en para hacer esto es perverso porque para mí jugó con eso de cuándo se plantea, cómo se plantea. Dice, el punto 3a del fallo. A todo evento, queda por decir que el argumento que ahora pretende hacer valer el interesado en su recurso, vinculado con la hipotética ausencia del recaudo de la triple identidad, afincado en la presencia en estas actuaciones del empleador como demandado, no formó parte de las razones que el demandante brindó en la instancia en oportunidad de enfrentarse a la recepción de cosas administrativas.
como lo hizo la parte de acá lo hizo en el recurso, y no lo hizo cuando le pusieron excepción, la multiplicar excepción, la Corte dice como que precluyó la facultad de poner una locura, porque en realidad las cosas jugadas las podemos ejercer de oficio, y eso puede haber sido nunca planteado por la parte, entonces sí, no lo podría haber respondido. Cuando nadie le puso la cosa jugada, el tribunal dice, no, no, acá estoy de acuerdo, bajo el fallo alegre, y entonces hay cosas jugadas administrativas, donde la parte nunca tuvo la opción. Entonces ahí tampoco. O sea, si la primera instancia es el concesionario puso la excepción, pero bueno, eso es medio perverso de la Corte jugar con esto en relación Sí, a la cosa y jugada. Pero en Silvia, definitiva, si la buena práctica, si tenemos con el empleador, lo alegamos, ya la Corte no puede. La Corte habló acá, no se pronunció, pero dijo no está pronunciado. Ahora, si vamos contra el empleador solo, Y ahí tendría que estar generado el despido, porque a veces los trabajadoras no quieren reclamar ante el vínculo vigente y solamente ellos mismos. claro, Al empleador no lo quiero llevar a conflicto porque voy a mi fuente de trabajo y voy con la gente. sí, es parte del enorme problema. Además, en términos de organización, digo, la Corte no suele ser bastante mezquina a la hora de organizar sus argumentos. Acá si trajo un obiter dictas, ¿no? A todo evento queda por decir el argumento del 277, la incorporación extemporánea de una materia que afecta el principio de congruencia porque no había sido llevada a la instancia de origen. Bueno, deberíamos pensar que si lo llevamos a la instancia de origen, planteamos de una manera razonable, esto no algo va a incidir, porque si no, ¿para qué? igual me parece que algo que es la estructura del instituto, como la mesa educativa, o sea, que identidad no es un planteo específico, no es una cuestión fáctica, es una cuestión plena de la argumentación jurídica de lo que él hace a la cosa juzgada. Sí, sí. El propio tribunal debería verlo sin necesidad de ningún tipo de planteo, no es algo que parece que debería ser articulado como una defensa o un argumento como para cortar el acceso a la justicia. Eso me pareció un poco. Bien. Bueno, a ver, tema cosas jugadas. No sé, por ahí salió más mareado de lo que entraba hace un rato, pero mi idea ha sido hacer un paneo de por dónde estamos, qué herramientas, fundamentalmente, qué herramientas podemos tener al alcance de la mano, ¿no? Y cómo mejorar la práctica, qué conviene hacer y qué no conviene hacer. No sé si hay alguna cuestión, comentario, pregunta, así por ahí, si no, si lo cerramos y pasamos al tema de liquidación de prestaciones. Bueno, pasamos al tema de En liquidación. resumen, no acordar y por la ejecución, así, si es posible, cuando cuestiones el salario, platearlas, jugar con la conservadora, jugar con lo más estricto del sistema para después no estar corriéndolo de atrás con suerte de pintar verse. Dos preguntas. A una. ¿Qué pasa si la gente hace eso cuando no acuerda la parte de los trabajadores sabiendo que hay algún que otro juez de La Plata Sí, que puede lugar? Después, esa puede ser de las Y ARP, van a empezar a y decir, vamos a eso, perder y lo mismo a eso, todos. y eso genera, y eso va a generar. No hablemos mal del tema. Vamos por los lados. Y después, el ruido del 15, sí, el 15, de la citación de la cosa jugada siempre hizo ruido. Está copiada la ley de contrato de trabajo y ahí empieza el problema. Porque uno, que si es irrenunciable lo que establece el procedimiento, calculado y está registrado, por lo menos lo que está registrado, tiene que pagarlo. Y uno no plantea ahí generalmente el trabajo en negro porque no tiene asidero probar ahí, lo lleva, y después que se hagan decir que no está la cosa jugada es si hay transacción. El criterio es la transacción, por eso hay cosas jugadas. Si no hay nada transaccionable, no habría por qué cosas juzgadas. Lo que pasa, bueno, ahí está la malicia del suyo, tomarlo de lado. Sí, que pues, ese consentimiento no es transacción absoluta, es casi una imposición. mucho. Para mí ese era el efecto principal, ¿no? Entonces se escudaban en el artículo 15, pero fíjense la diferencia sustancial de lo que le decía el Fabio. No es lo mismo un juicio de exclusión de vicio de la voluntad que nos lleva a los albores del derecho al trabajo al comienzo, que el análisis de la justa composición, que parece como un pilar bastante arquitectónico en nuestra disciplina, ¿no? Estamos acostumbrados nosotros a que los órganos administrativos
o judiciales tengan que hacer este juicio. Se haga mejor, se haga peor, pero una clase de juicio siempre hay. Bueno, el sistema de riesgo de trabajo no lo exige y sin embargo le asigna el efecto. Así que, Sí, le da además un tratamiento de excelencia a la comisión médica, que en realidad es un órgano bastante fino, que funciona bastante cortado. Si tuviéramos una comisión, no, ese es uno de los debates que tenemos siempre, si tuviéramos una comisión médica que funcionara con criterios de tutela, de protectorio, quizás podría ser un sistema eficiente y lograr que muchísimas de las causas terminen rápidamente, pero no es lo que pasa. sí. Entonces, Sí, en definitiva, los efectos que fue creada y que fue patrocinada durante tanta cantidad de años, la finalidad era hacer una suerte de ayuda hacia el trabajador de forma directa y demás, para así evitar la judicialización de todas estas cuestiones y termina siendo simplemente un cuello de botella y más ahora para todos estos planteos que se vienen haciendo. Pero bueno. Tal cual. Eh, bien. Una última sí, ya sería el fundamento normativo del tramo al empleador, esa diferencia basada en salarios. eso. Que hay salarios en negro que no están considerados en la litigación. La cuestión fáctica. O sea, a mí, una liquidación se efectúa respecto de lo declarado y está liquidada en función de lo declarado por la RT, que no tiene elementos incluso para no tiene ni defensa frente a un pago negro. La RT. Lo siento por una infrapóliza. Sí. Está fuera. Lo que tiene, si vos lo demostrás, si vos lo venís contra la RT sola, por el salario negro, o sea, no ese es el acuerdo. Haces el planteo, tenés que acreditarlo. El RT podría llamar al empleador a integrar la litis Exacto. y la buena práctica de un tribunal debería admitirlo, porque es quien tiene la defensa. Si vos acreditas más, la RT va a pagar por el 28, puede pagar lo no declarado, 28.2 creo que es el ¿no? 28.2 no declarado del RT y repetir contra el empleador. En este caso, como hay cosas juzgadas y la RT ya pagó lo que le declaraba en el marco del seguro, donde por un plus en el marco del seguro quedó sin pagar por lo no asegurado, por lo que no está declarado. Y el fundamento es ese facto. Como dicen los chicos, digo, facto. Sí, sí, sí. Ese hecho. Ahora surge esta misma resolución que hablamos, y la diferencia es, de alguna manera, que la exigencia de que haya la exigencia, que es parte de lo que cuestionamos, de que haya una puesta de manifiesto antes de hacer el acuerdo. ¿Sí? Ahora, esta resolución es clara en cuanto a que luego de que yo voy, la comisión, planteo de que tengo ingresos por el doble de lo que está declarado. ¿Sí? Digo, bueno, voy a iniciar una demanda judicial contra el empleador, la RT me liquida de acuerdo a lo que está declarado, y lo dice la propia resolución, que luego deberá integrarse el capital, deberá adecuarse el capital, una cosa así. Así que para eso hay lugar. El requisito que puso la Corte para hacerlo es que hay que hacerlo en el planteo ante un órgano que no tiene competencia para resolverlo, es absolutamente para restituir derechos. No hay otra. Que tranquilamente podría haber habilitado la vía y listo, va por la diferencia y que pague el empleador, o que pague el RT y repita por el 28.2. Listo, hay herramientas. Eso es para restringir. Es absurdo tener que pedirle a alguien que haga. No, tenés que asesorar un planteo a alguien que la misma ley dice que no lo puede usar. Es el sistema el que dice lo no declarado no lo puede determinar un órgano que solamente va a poder determinar una incapacidad o la neutralidad laboral de una competencia. Además, un problema importante, país, una provincia que tiene problemas de registración. Sí. En los pocos contratos que he registrado, además en muchos de ellos tenemos situaciones de deficiente registración, así que se vuelve un tema importante manejar bien. Bueno, ¿alguna otra? Si no, pasamos al tema liquidación de prestaciones. Conversamos un ratito sobre esto, ¿parece? Bien. Bien. ¿Querés arrancar vos por el tema de evolución? Una introducción así general, como para saber, ¿cuáles las críticas groseras al régimen, o lo grosero del régimen colectivo que fue,
Empezó un movimiento a partir de la jurisprudencia de sacar la conciencia del delito. En el 2178. La fórmula original, para ver una fórmula. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, pero para que quede grabado bien. Es un gol. La fórmula original siempre fue IBM la original era por 43, por el porcentaje de discapacidad, por coeficiente de Tamu, que es 65 sobre edad, ¿no? La fórmula original tenía 43. Y un IBM que hasta la 27348 era una formulita que era la suma de los 12 salarios anteriores a la fecha del siniestro, dividido 365 por 30.4, o la fracción de días menor 100, si la cantidad de días era menor a 1. Esa era la forma de IBM original. Lo primero, la primera reforma que se hace en 1978 que toma dos temas. Cambia esto por 53. Ya, numeritos son arbitrarios, ¿no? Este es el primer punto. Ahí mejora la explicación, porque vamos a mejorar. Y pone, al artículo 11 le agrega el inciso 4A, B y C, 50 a 65%, o sea, un pago adicional, porque hasta acá la indemnización era, hasta acá no, hasta la 26.173, era el pago de renta, ¿no? Cuando excedía del 50% era el pago de renta, luego de 65 a 100, digamos, la absoluta, y la MOR. Acá una adicional, que creo que eran 30, 40 y 50. Sí. En, Sí. 30.000 pesos, 30.000 pesos, 50.000 pesos, sí. 50 la de fallecimiento. 50 la de fallecimiento. Por de liquidación. Será, no sé, acá mejor. Esto tendiendo a mejorar. Son las sustanciales. Después, obviamente, el 6.2, que es la crítica al estado cerrado, que habilitó un procedimiento para que se pueda declarar judicial, digamos, no, judicial en ese momento por la Comisión Médica Central, por la Comisión Jurisdiccional y después Central, una enfermedad como profesional, aunque no listada, aunque no la iban a listar. Para el fallo, contexto. 4 o 5 años haciendo la ley hicieron esto porque ya hacía agua por todos lados, ya era algo que no aguantaba más y ya hace 4. Además tenía 39, que eso declaró vigente, que traía la acción de daño y perjuicio contra el empleador, aunque bueno, esto ya, aquí no 2005, 2004, aquí no está ahí, que después ahí se abrió lo que hablamos otra vez con la acumulación de acción. Después de 1978, además teníamos los topes, ¿no? Los topes, este lo subió, creo que de 120 a 180.000 pesos el tope. De acá pasamos al 1694 del 09. Este decreto que lo importante del tope piso. Es decir, que no. Elevó estas sumas, ¿no? Elevó estas sumas criminalmente y las convirtió en piso. Ya también hablando expresamente de una mejora de la aplicación. No me acuerdo si introdujo algo, ¿no? El tope de piso, hasta ahí. ¿No? Y después una forma así, la forma del salario del GNT, que remitió a los 108 del LCT, entonces ahí también una de mejor. Llegamos a la 26.773. Esto ya cambia, porque primero introduce en el artículo 1 parece que el régimen de reparaciones se va a regir con criterios de suficiencia, accesibilidad y autonomía. O sea, ya le da al sistema ciertas herramientas de interpretación para el intérprete que no va a aplicarse a la profesión médica o la sindicatura, que va a tener que considerar, porque la reparación es suficiente. O sea, y le dio a los pisos movilidad. O sea, el poder de suficiencia. Y ya expresamente empiezan a decir que esa movilidad
otros datos. Acá, en esto de ese criterio, en pos de ese criterio de suficiencia, y como buscaba neutralizar, porque la 26763 te incorporó la opción de excluyente. Entonces, para neutralizar como, el contrapeso contra el cierre del camino de la acumulación de acciones, da un pago adicional de un 20% por sobre la prestación que correspondiera, y que con eso se pretendía cubrir otros daños vinculados a otro sistema de responsabilidad. Ahí, lo que es el 20% clásicamente recoge el criterio tradicional del daño moral, un 20% que fue clásico en casi todas las jurisdicciones, ¿no? Entonces, movilidad de pisos. Acá, la 26773 saca el régimen por primera vez de la 23928 y ya aparece en el sistema de trabajo un sistema indexado por esa actualización semestral, y ahí aparece el criterio del índice Richter, que es, esto se publica, la publicación semestral se publica marzo y septiembre, pero se divide el Richter junio a diciembre o julio a diciembre y enero a junio, no me acuerdo bien, hay unos meses, pero la otra vez lo calculé, lo controlé. Igual que el sistema que tenemos ahora, son 3 meses antes, bueno, estos son 3 meses. Son los criterios de una movilidad, pero con el índice dividiendo el índice de diciembre por el índice de julio. Ese índice multiplica el piso y va subiendo tanto los del 11.4A como los pisos mínimos de los 180.000 que estaban en el 18. ¿Cuál es la norma? El piso, el tope. 18, 180.000. Sí, la norma tenía, claro, Tenía el tope que no hizo piso, se empiezan a actualizar. O sea, la movilidad arranca tanto en el piso mínimo, como en cada una de las prestaciones de compensación adicional. Que la 27348 incorpora la 26773, el artículo 17 bis, que dice que los pisos se movilizan hasta la primera manifestación invalidante. Y ahí es donde ahora tenemos un problema. En ese punto podríamos decir que por línea 47 bis, estas prestaciones del piso, como las compensaciones adicionales, son de orden generales, porque se congelan. Después tenemos 7 años de procesamiento, o sea, un año o dos entre comisión médica y comparecencia, y luego 3, 4, 5 años de judicial. Vamos a tener que, si aplicamos 17 bien en sentido estricto, vamos a tener que estar al día del PMI o al día del accidente. Si hoy estamos fallando con un accidente en el 17, 18, 19, 20, tenemos que utilizar estos pisos por el 17. Entonces ahí es una serie de ataques. Perdón, a una aclaración. Toda esta evolución, nosotros conversábamos cómo encarar esto, toda esta evolución del régimen de prestación lo hacemos fundamentalmente para que se note cómo fue cambiando la fisonomía de la obligación. ¿Sí? Para mí hay 3 tramos bien definidos. Una obligación dineraria pura, tal como la que conocemos, hasta 2012, con la ley 26.773, es una obligación dineraria previsional. Y como tal, diríamos, alcanzada por la provisión de indexar, con lo cual ahí tenemos un régimen jurídico que debemos trabajar de una manera. A partir del 2002, con la incorporación de los pisos, tenemos también unas obligaciones dinerarias, pero que ya incorporan algunos elementos de una tesis valorista, ¿sí? Lo que nos obliga a tener en consideración estas circunstancias. A partir de la ley 27.348, si bien la cuestión está dividida entre quienes dicen, bueno, son obligaciones de valor, yo pienso que son obligaciones de valor porque, de acuerdo al concepto de cuál es el 772, creo que es del Código Civil y Comercial, la cuantificación se realiza al momento en que se debe cumplir la obligación, pero incluso quienes sostienen como conformaron que no se trata de obligaciones de valor,
dice, no hay duda de que si son obligaciones de dar suma de dinero, son obligaciones de dar suma de dinero que tienen componentes de actualización. ¿Sí? Esto va a ser importante de cara a algo que a nosotros nos pasa todos los días. Bueno, ¿qué plantear y qué resolvemos nosotros en torno a estas obligaciones? Lo que recién le decía a Fabio del artículo 11, no todas las prestaciones funcionan igual. Algunas quedaron, pareciera, ¿no? La prestación adicional de pago único, está en el artículo 11.4, quedó anclada en régimen de obligaciones dinerarias, ¿sí? Y con esta previsión de que se determina el momento de la primera manifestación invalidante, es igual que una indemnización por pido. Digo, el momento que se torna exigible, ahí es una obligación de dar suma de dinero y por lo tanto tendremos que ver si allí no tenemos que abordar, plantear ustedes y abordar nosotros el tema de la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar cuando esta prohibición desnaturalice la. Por el contrario, no es igual lo que le ha pasado a la prestación a la del 14.2, ahora es la misma, 2A, 2B, y la del 15. Se advierta que Ahí eran diferentes, con la renta eran diferentes y ahora se realizó en esta fórmula, que lo que cambió la 2748 es la forma de computar el precio base mensual, dos incisos, ¿no? El inciso 1, que es a la fórmula tradicional de sumar directamente los salarios del año anterior, de técnica, eso supongo que no salió muy claro, pero por el accidente es en mayo. Los salarios son de abril a mayo, de otro tipo, ¿no? O de mayo a abril, al mes anterior. No se computan los salarios del mes del siniestro, salvo fracción, que ahí, los menos del año, ahí podríamos, para el que computa, el que no, ahí está más confusa la situación. Pero si no, se computan todos los salarios del mes anterior, el mes vencido, el devengado, porque no, el mes así no devengó el salario, que venga el mes anterior. Entonces es los 12 salarios anteriores con vacaciones, con aguinaldo, con todos los. Ahí no hay distinción alguna de los salarios que se perciben, se computa todo. Eso se va a actualizar mes a mes, dividiendo el índice del mes del siniestro por el índice del salario de velado. Ahí también hay una discusión si es el salario construido para el modelo, pero en la usualidad, para un entendimiento llano, es el índice del mes del siniestro por el índice del mes del salario a actualizar. Al dividir esos dos índices, te genera el índice actualizador y ahí se actualizó el salario. Obviamente, lo vamos a ver creciendo, ¿no? O sea, o decreciente si lo vemos hacia el pasado. El salario mes anterior va a ser una actualización cortita, porque el índice, algo que el índice ha variado mucho, en un momento hubo un 8,9%, creo que en 2024, 2023 hubo meses que creció mucho, si no, normalmente es una variación pequeña del salario. Se suman, una vez que están actualizados los salarios, se suman y se divide por los 12, porque ahora es el promedio. La formulita el salario anual dividido por 365 por 30,4 desapareció. Aunque los contadores lo siguen haciendo. Claro, todavía encuentro contadores o contables que están utilizando la fórmula. Entonces, primero, 12.1, actualización del IBM al momento exacto. 12.2, y acá viene el 48 y el 669 y el 19, ¿no? La primera, ese IBM actualizado al momento del siniestro, se iba a volver a potenciar con la tasa activa del Banco Nación, desde el momento del siniestro hasta el momento de la liquidación. Ahí es donde aparece, lo decimos, cambió el sistema completamente y le dio movilidad a la tarifa. La darle movilidad a la tarifa, ya ahí es donde tenemos una deuda dinária con elementos de la estructura de deuda de valor. ¿Por qué? Porque el crédito se va a liquidar al momento del pago, al momento de estar terminado, cuando se torna exigible. ¿Cuándo se torna exigible el crédito laboral de prestación? Después de determinada liquidación. Se determinó la incapacidad, se hace la liquidación, así lo dice el 4 de la 2673, que usamos como argumento para la contabilidad,
se liquida y se paga. Si bien ahora con el acuerdo y todo eso le pusieron la traba, pero ahí se permitió, por eso sería como una deuda de valor. Y ahí estamos ya, el sistema está completamente afuera de la 23928, salvo que por ahí se trate de estas compensaciones de los pisos, ahí no podría plantearse, si no, no es necesario, a nuestro criterio, plantear la 23928, sino en todo caso, la insuficiencia del sistema para una prestación y ya la inconstitucionalidad viene, porque el sistema rompe la propia congruencia cuando habla de una reparación suficiente. ¿Por qué? Porque tanto la tasa pasiva, la tasa activa del Banco Nación, si proyectamos, es una cuenta. Durante el primer año, la variación entre inflación, IPC y tasa pasiva era menor al 10%. Entonces eso podría ser uno bueno. El criterio del legislador o de la legisladora cuando vota la tasa activa podría tener cierta razonabilidad. Porque la norma sí tenía, ya también el asistente lo ha hecho expresamente, como la 26773, como el 669, estos mecanismos eran para preservar el valor de la inflación frente al precio de inflación. Entonces la comparación se hace con el IPC. Para dar razonabilidad, un sistema de actualización no es que tiene que igualar. Tiene que mantenerse ahí a corto. La puede superar, la puede bajar, pero tiene que estar ahí con cierta razonabilidad. Yo hice una comparación 2017, enero de 2017, más o menos tiene la ley, a junio de este año, y no me puedo fallo Gores, mientras que la tasa ha crecido en un 400 y pico por ciento, por 4,5 veces, el IPC 75 veces antes. Cómo se había multiplicado, y el RITE 64, 65. La diferencia, el RITE estaba abajo de la inflación, pero corto, mientras que la tasa había quedado bien. El 669 incorpora, modifica la tasa. En lugar de tasa la reemplaza por, textualmente, el interés, un interés equivalente a la tasa de variación del RIT. Que no es lo mismo, el 12.1 no es lo mismo que cuando el 694 que directamente se va a actualizar por el índice, por la variación del índice. Eso sí implica. Por eso, en la letra de la ley, más allá de que los tribunales laborales hemos aplicado el mismo criterio del 12.1 para el 12.8, en la letra se dice lo mismo. Y la resolución es razonable con el criterio. Y ese punto fue equívoco. Entonces, ¿qué pasa? Yo traigo una cancha de artículo. Ya lo vamos a encontrar. Entonces, Pero mientras tanto, ¿lo tenés acá? No, pues acá lo tenés modificado en otra ley. Pero bueno, mientras lo ubicamos, ¿recuerdan por qué se sanciona el decreto 669? Porque si no le damos contexto, sí. ¿se acuerdan por qué se sancionó? Se sanciona bajo la idea de que la tasa interés da una ultra utilidad irrazonable a la forma de actualización de las prestaciones, es decir, lo que habían puesto poco tiempo antes en una ley, luego les pareció que daba mucho, entonces dice, bueno, lo modificaron por ley. Igual ya había caído la tasa de inflación a la inflación, porque eso del 10% era en los primeros, creo que fue en los primeros 2 años, hasta el 2018, que más o menos la tasa era razonable en relación a la compensación, digamos, a la actualización. Y ahí dirán, porque esto es la exposición de motivo del 6.9 dice claramente que iba a ser claramente consistente, porque no te que después iba a ser muy por encima de la tasa. Dice, refiere a, desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha en la que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización de la incapacidad laboral definitiva, de cese del trabajador u homologación, acá viene la parte importante. El monto del ingreso base le vengará un interés equivalente a la tasa de variación del RIPTE en el periodo considerado. Y lee como dice el primero, para ver la diferencia. Primero dice, los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizarán mes a mes aplicándose la variación del RIPTE. Entonces, pero cuando vemos la publicación del RIPTE, del mismo que publica, tiene una segunda columna que dice variación mensual del RIPTE, que es esa
a la que hace referencia el 2 es esa, a la que salieron las resoluciones, las dos resoluciones que reglamentan, una de la Superintendencia de Seguro de Salud y la otra de la SRT, que ya es oscurísima y no sabemos de las fórmulas que no son actuariales, que son para compra, porque el sistema no debe ser todo absolutamente oscuro, pero que hace referencia a esa suma, y cuando aplicamos esa suma es más o menos lo que hace la Comisión Médica acá cuando le pida, sumando el parámetro, que sí, eso incluso estaba por debajo de la tasa. Lo que pasó es que los tribunales de trabajo seguimos aplicando, creo que contra el eje, el 2 como el 1 y como el 1024. Y no atendimos a la resolución. No. Algunos la declaran inconstitucional, otros dicen que no se aplican, otros. Sí. Bueno, en ese contexto llegamos a Mosichuk, Llegamos. ¿no? Llegamos a Mosichuk, lo tengo por acá, que cuando parecía que. Sí, Se da la paradoja de que muchos abogados planteamos en la demanda, como línea, aplíquenme el 669, y bueno, después, al momento de la sentencia, tienen que no, quizás. sí, Tengo que cambiar los argumentos, digo, porque cambiaron las condiciones. tal cual. También fingieron demencia. Tal cual, ahora, fíjense sin ir más lejos lo que pasó por Mosichuk, ¿no? En Mosichuk, el Tribunal de Trabajo 1 de San Isidro declara de oficio, también, mi juicio corresponde, la inconstitucionalidad del DNU 669 por defectos de forma y también materiales. Y quien se agravia por esa decisión es la RT, ¿sí? ART que en el momento que interpuso recurso tenía claramente interés recursivo, ¿sí? Y lo fue perdiendo a medida que la Corte tardó un montón de tiempo en resolver su asunto. Y al trabajar le pasó inversa. El pobre de Musichuk quedó bastante desamparado por el agua. No sé cómo se habrá resuelto cuando volvió, porque no lo seguí, pero fíjense que su situación era que le habían liquidado en su momento sus prestaciones con una tasa interesantiva, que era el mejor escenario posible, es decir, no tenía agravio contra esa cuestión, y ahora vuelve mucho tiempo después con la declaración de inconstitucionalidad del DNU confirmada, ¿sí? Y ahora tiene un agravio que en su momento no tenía, ¿no? Bueno, estas cuestiones nos viene bien porque en el tema este de forma de liquidación de las prestaciones y forma de actualización de créditos es una constante. Van a ver, seguramente se les haya presentado en alguna situación que puede tener que ver con la antigüedad del caso, que estén llevando, o también con la cuestión de interposición de recursos. Esto es un tema que todavía se está viendo cómo se resuelve, ¿no? El tema de que una parte no tenía un agravio concreto al momento en que un tribunal de trabajo emitió una sentencia, después la Corte tiene el expediente, no sé, 2, 3, 4 años, ¿sí? Un año, sin ir más lejos, un año y medio, si ese año y medio en el cual se produjo el descalce, ¿sí? Diciembre de 2023 a este tiempo, si entra dentro de esos periodos, no tiene ni siquiera por qué ser un periodo de tiempo tan extenso. Bueno, vuelve el expediente y ¿qué hacemos con eso? ¿No? ¿Qué hacemos con esa situación? Porque hay algunos que te dicen, bueno, ya hay cosas jugadas, ya hay que aplicar el esquema de la sentencia, y la verdad es que el esquema de la sentencia hay veces que sirve y hay veces que hay que hacer un bollo y tirar a la basura. Porque en realidad, si bien respeta formalmente lo que dice la parte resolutiva de lo que es el sentido material que tiene esa sentencia, no tiene nada. ¿Sí? No sé qué opinión tenés sobre esto. O sea, de ejecución. Primero vamos a ver qué están haciendo los tribunales. Después vamos a ir ahí, con la sentencia. Vale. En general, lo que están haciendo, creo que el 4 y el 2 de forma generalizada, el 2 jugadores, la otra vez en la comisión vimos, y el 4 también lo sé, están declarando la inconstitucionalidad del 669, siguiendo la Tribuna Corte, la inconstitucionalidad del 12 y aplican todo. Como lo aplicábamos, como se había generalizado la interpretación del 669, que se potenciaba el IBM por el índice Richter, y eso después se aplicaba la fórmula lineal. Ese en general. Ahora, el 1 en general está haciendo una proporcionalidad con salario mínimo móvil.
una relación de proporcionalidad, establece a ver cuál era el salario, el IBM, en el momento de la primera normalidad, del siniestro, lo compara con el salario mínimo vigente de ese momento, establece una relación de proporcionalidad, digamos, bueno, si el IBM era 3 veces el salario mínimo vital y móvil, va a multiplicar eh, el salario actual Por eso, por ese. por eso. O sea, lo que da la indicación es por ese. Perdón, el salario mínimo vigente hoy por 3 y eso va a utilizar de IBM saliendo de cualquier lógica del sistema. Los otros mantienen una lógica con el sistema porque toman el IBM y lo indexan con el RIPTE, que es el criterio. Lo que no tengo claro bien lo que está haciendo el 2 o el 4 es si están utilizando la 2928. Yo creo que están utilizando el 4 o el 12. Los dos están declaración de 6 y 9 y 12. El 6 y 9 porque la ley no lo. Perdón, respecto a esto, sí, Sí. a ver, de nuevo, cuestión de. Nosotros estamos haciendo otra cosa, pero Sí. sí. Cuestiones de práctica. Si pueden para evitar errores de 40. Salvo el 23.928 en relación al 17 bis que lo congela, al, al proceso actualizado. Es ese. Creo que es el 12, la 23, el 17 bis, En caso de el compensaciones. 23.928 y aplicarme barrios. ¿Vieron que No, pero barrios para el 17 bis, porque el 12 no es barrios. De barrio lo único que tomamos ahí es un criterio de los criterios de actualización, de la razonabilidad, por ahí que tenemos. ¿Qué es lo de que sacamos barrios? Es que yo no lo saco de barrios, pero para mí el criterio es que si la ley habla de suficiencia, entonces Dentro del sistema demostrando sería- que no es suficiente, el sistema se quedó atrás. Y Sí, ustedes. yo creo que, a ver, ustedes lo ponen, vieron que es lo mismo que pasa con cualquier clase de género de obligaciones. La inconstitucionalidad se puede plantear por dos vías, ¿sí? Una es, hago la Entonces, yo no me meto con otro, con la fórmula polinómica genérica de resultados, sino con uno de sus componentes. Y es razonable el salario de esta mujer. Eso fue de lo primero que se hizo para sortear esa provisión. Entonces, creo que como práctica ustedes lo podrían hacer por más de un lado, ¿sí? Porque de hecho los tribunales lo están resolviendo por más de un carril diferente. No sé si más o menos se entiende. Sí, depende del tribunal. Sí. Está claro que si estamos hablando de lo que todavía estamos fallando, accidentes o enfermedades anteriores a la 27348, es la 23928, porque ahí tenemos una obligación de tener la pública, ahí se congeló. Ahora, si el sistema después establece una pauta de indexación,
no está dentro de la égida de la 2398. Ya no está, ya es si el sistema indexa. Por eso decimos que ahí lo que hay que plantear es la insuficiencia de la técnica de actualización prevista por el sistema y la inconstitucional, que es lo que hace el Tribunal 3, nosotros no, pero bueno, después explicamos un poquito cuál es el criterio, pero nosotros actualizamos con una regla de proporcionalidad. Sí, O sea, es una salida sistémica, sí. la constitucionalidad y la otra. Sí, por más que fíjense la particularidad de que los dos tribunales, por parte de esto lo hemos trabajado juntos, es decir, lo que cambia es el camino intermedio, como llama resultado, que es el mismo, es el mismo. Y hoy les contamos cómo surgió todo el tema de la proporcionalidad, es decir, surgió ante la necesidad de resolver o de llenar una laguna, que es lo que pasa siempre que se declara una inconstitucionalidad. Entonces, lo primero que nos encontramos fue, bueno, el 669 es inconstitucional. Bien, bueno. Automáticamente por la clase inconstitucionalidad, porque hay una previsión constitucional expresa, ahí nos devuelve a la 27348. Mayoritariamente lo interpretamos así porque por efecto de la nulidad del DNU que vio el aspecto formal. Bien, 27348, hacemos la cuenta. Y algo generalmente en procesos de mediana extensión, algo bastante razonable en la mayoría de los casos. Sí, cuando estamos hablando del 2017, 2018, estamos hablando abajo del 10% del piso mínimo vigente, lo que da un con tasa activa, abajo del 10%. Entonces eso no podía tener, no puede ser un fallo razonable, menos en términos legales. Si el sistema habla de suficiencia de las reparaciones, Que actualiza lo que hizo un ritmo. Entonces, bueno, ahí se nos, entonces, doble declaración de inconstitucionalidad, ¿sí? Por decir, si lo piden, mucho mejor. La primera, el 669, la mayoría de los tribunales. La segunda, cuando hacemos el cotejo, si vamos a hacer la cuenta, decir, bueno, vamos a resolver esto y vamos al número, acá tenemos que hacer un nuevo análisis, un nuevo escrutinio de constitucionalidad. Ya tenemos dos normas invalidadas. Bueno, la diferencia en este segundo caso, a diferencia del primero, es que me quedo sin norma, me quedo sin pauta de solución. Ahí vienen las diferentes posibilidades de cómo resolver. Nosotros con Fabio lo primero que, bueno, primera cuestión, dijimos, bueno, ¿cómo se resolvió esto con el tema de seguros mercantiles? No sé si se van a acordar, la Corte hace un tiempo resolvió que el tope que tenía que utilizarse en materia de cobertura de seguro era el vigente al momento de la liquidación, que esto tenía que ver con el desfasaje de los límites de cobertura de la Superintendencia de Seguros de la Nación, ¿correcto? Dije, bueno, bien, vamos, entonces aplicamos los pisos actuales. Bueno, vale, pero el problema que tenemos si aplicamos los pisos actuales a todos los casos es un problema de violación del principio de igualdad. vamos a fallar siempre mínimo. Entonces va a valer lo mismo Menestrina que Messi. Digo, quiero decir, no importa el salario porque el transcurso del tiempo va a hacer que todos sean casos de piso. Sí, que se beneficia hasta que estaban transformadas, Y la mayoría de los casos antes del 2022 están todos bajo el piso. Vigente. Todos, ninguna individuación pasa el piso vigente, salvo que sea un salario muy elevado. Entonces vamos a terminar fallando siempre pisos. Sí, hoy, el piso vigente. Y entonces, bueno, para corregirlo, dijimos, bueno, a ver, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos para corregirlo? Bueno, proporcionalidad de pisos, ¿no? Entonces, seguimos trabajando con un elemento que es sistémico, son los pisos, ¿sí? Y le incorporamos como variable el caso particular de la persona afortunada, sus derechos bien, ¿no? Lo hacemos, a ver, el procedimiento de construcción que hace Fabio es más interesante porque él va por el lado de la teoría de la argumentación, es decir, no necesita invalidar una norma, sino que lo construye a partir de los elementos del sistema, ¿sí? Ahí, lo que construí ahí, pues ya siempre fue conversando con Nicolás, ¿no? Así, retroalimentando la reflexión. Si el sistema fue modificándose con la intención de mejorar las prestaciones, que es lo que quise mostrar acá temáticamente, y a partir de la 26773, directamente ya no solo mejorar las prestaciones, sino de proteger el crédito, preservar el valor de la prestación frente al fenómeno inflacionario, y eso es letra expresa de los mensajes legislativos
incluso está en el DNU, letra expresa de proteger el crédito, la prestación frente a la realidad inflacionaria. Entonces, si el legislador yerra en la técnica, yo considero que no es necesario para cumplir, porque digamos, la norma no es inconstitucional. Si la norma se dicta con la finalidad de proteger el crédito, no es una norma inconstitucional, sino que la técnica que eligió en la coyuntura el legislador devino insuficiente con los criterios de la propia norma de suficiencia de la reparación. En esa línea, yo digo, bueno, ¿cómo hago para preservar? ¿Cuál es la técnica para preservar? Yo no tengo que declarar inconstitucional la norma, solo tengo que reemplazar el índice de actualización, que es el índice elegido en la constitución. Entonces, no es, porque la norma no es inconstitucional si lo que busca es preservar. Esa es, a grosso modo, la línea militar. Entonces, ¿qué se nos ocurrió en este diálogo porque fue el mismo que dice, si vamos a hacer jueces del mínimo? Entonces, ¿qué hizo? Vamos a hacer una comparación. Hagamos la liquidación histórica al momento del accidente, al momento del accidente. Veamos y hagamos la relación entre ese valor, entre el valor de la prestación al momento del accidente, sin ninguna actualización, ya solo la del C1, y comparémosla con el piso mínimo. Y vemos qué relación. Perdón, con el piso mínimo de ese De momento. ese momento. La idea era De ver ese momento. Histórico. Prestación histórica, piso histórico. ¿Cuál es la relación? Bueno, si la prestación tarifaria era el doble del piso mínimo, la forma de preservar el valor de la prestación es que al momento de fallar valga el doble del piso. Si la forma de indexar que eligió el legislador, la tasa activa de la venida de la suma, no alcanza, no alcanza ese doble, no respeta esa proporcionalidad, la prestación vale esa proporción. La diferencia entre los dos tribunales es que nosotros, Mariela, porque somos mayoría, ahí no nos acompaña José Sierra, Mariela Sosa también tomó este criterio y fallamos sin declarar inconstitucional. Ustedes, nosotros hacemos el doble control de constitucionalidad del que antes le hablamos. El primero prácticamente no lo hacemos, lo remitimos a Nosechuki y decimos, bueno, a ver. sí, no es también. Sí, nosotros declaramos el no constitucional al mismo y ya está. Pero tema importante respecto a esto, ¿qué pasa? A ver, esta interpretación de la proporcionalidad, sea que se haga con control de constitucionalidad o por vía argumentativa, nos permite hacer algo que estaba perdido. Ahora ustedes se van a dar cuenta de lo que les digo. Los pisos mínimos. Ustedes van a recordar si han tenido sentencias, no de este último tiempo, pero hemos dicho que le decían, bueno, liquidamos la prestación, le aplicaban alguna pauta de actualización, decía la liquidación, cuando la calculaban con el 12.2, y decían, bueno, la prestación queda 14 millones de pesos, que es superior al piso mínimo aplicable al caso de 250.000 pesos. Yo un día le dije, che, no pongamos más. Y después no solo dije, no lo pongamos más, porque una burla, claro, era ¿por qué se llega a ese producto interpretativo? ¿Se acuerdan del caso Staroni? Decía, bueno, Staroni entre otros, que decía, bueno, en la fecha de primera manifestación invalidante va a fijar el régimen jurídico aplicable. Esa fue una constante de varios fallos. Pero entonces yo dije, bueno, a ver, cuando empecé a ver eso, dije, el problema que se genera es que los pisos tuvieron cuando en 1694, en el 2009 se los incorpora, un rol muy importante que era el de establecer una protección mínimamente adecuada para quienes, para las personas más vulnerables, digamos, las personas de más bajos ingresos, situaciones que atendían a las personas más necesitadas. Y más sin, bajo de ingreso o mucha edad. Son las dos variables que normalmente las personas dañadas que quedaban en el piso, que no superaban. sin embargo, la cuestión que se daba al no remozar, al no actualizar la interpretación era que no había más pisos. ¿Y qué significaba que no hubiera más pisos? Bueno, que las prestaciones calculadas de acuerdo a la 27.348 parecían más importantes de lo que serían los valores nominales, obviamente los pisos históricos, pero si yo los calculaba con el piso que debiera aplicarse, daban por debajo.
Entonces, esta interpretación de la proporcionalidad lo que permite además es recuperar, digo, por si les toca a ustedes trabajar en algún caso de personal de clases particulares o con personas adultas, esta interpretación lo que permite es recuperar el valor, la función de los pisos que estaba completamente, por lo menos a nuestro modo de ver, extraviada y perdida. ¿Se entendió? Es decir, nosotros qué hacemos cuando vemos que en esta relación de proporcionalidad da por encima por debajo, perdón, de uno, piso. ¿Piso qué piso? El actual. Y esto, dijimos, nosotros de alguna manera lo que decimos es, mire, Staroni estuvo muy bien en 2012, querían contener, de acuerdo a ese régimen jurídico, no sé si recuerdan la discusión de que el índice RIC te actualizaba los pisos y no el resultado global de la prestación, esa discusión que se dio en ese momento. Bien, bárbaro, pero en la época de Staroni, las prestaciones no tenían una pauta de actualización, en ninguna pauta de actualización, la prestación específica, que era lo que pretendíamos los que interpretábamos en un sentido esa norma. Bueno, a la luz de lo que se resolvió, no tenía una pauta de actualización. Entonces, no traigamos una interpretación que se hizo al amparo de un régimen jurídico para interpretar un régimen jurídico de cambio, porque el resultado es esto, que está desacoplado, no hay más pisos. Así que bueno, esto también puede llegar. Sí, igual hay un fallo Ballard de noviembre. ¿Ballard o Ballard? Bania, Ballard. Bania, sí. De fines del año pasado, donde aplica el 17 bis y la Corte juega con el criterio del PMI al momento de la primera manifestación invaliante, con un accidente de junio del 2017, o sea, ya vigente la 2648, se apareciera que estaría respetando el criterio de la 27 de Staroni, aunque nosotros por algún lado creemos que no está muy reflexionado ese fallo. Tenemos alguna duda de si lo han pensado realmente y si llegara con otra línea argumental a tratar con la Corte, no sé si lo tendríamos que ver. Creo que la posición restrictiva que viene teniendo posiblemente lo convalide, pero eh, el 17 bis rompe el criterio del 17348, porque si le diste movilidad a las tarifas no le podemos no dar movilidad a los pisos, es algo que es absurdo por esta cuestión, sobre todo con los tiempos de procesamiento que tenemos. O sea, si fuera realmente accesible y automático el sistema, donde si terminamos eh, la instancia administrativa, pasamos a una instancia judicial y en un año y medio tenemos todo cerrado, bueno, no tendríamos estas conclusiones. Realmente estaríamos, salvo 23-24 con ese pico de hiperinflación, si no, estaríamos, de hecho, hoy, en los últimos meses, en uno de los fallos, de estos fallos, sentencias parciales que saqué, la tasa pasiva da arriba La activa. la tasa activa de invalidez da arriba. O sea, ahí se preserva bastante el valor aplicando el 12 bien con ese. Si nosotros tuviéramos un accidente, si un siniestro de hoy lo falláramos en este contexto dentro de un año, no habría que hacer nada. Claro. Ahí nos quedamos con, fíjense, invalidamos el 619, sí, y nos quedamos con el texto original de la 2348 y se acabó. Hay que hacer las cuentas siempre, nosotros las hacemos, ¿no? Pero ustedes deberían hacerlas por el caso donde la previsión de indexar ya al día de hoy, como dice Fabio, no es inconstitucional. Y da mejor, está bastante parejo. Sí, insisto en esto, ya siempre tengo esas sensaciones. Si pudiéramos ser más rápidos, es donde resolvemos la mayoría de estas cuestiones, ¿no? Con velocidad en el tránsito, en el trámite administrativo y judicial, por lo menos el judicial. Esto no. En general, yo tengo la convicción de que no debería durar un año ningún expediente judicial. Si hay que hacer una liquidación muy temprana. Por eso me parece este tipo de encuentros sirven hasta. Fíjense que nosotros repasamos entre anterior encuentro y algunas cuestiones. A la demanda que no le puede faltar, bueno, en este tipo de demandas que estamos generalmente discutiendo incapacidad, un buen cuestionario pericial, ¿sí? La exposición clara de dónde está la cuestión, sí, que no sea una revisión abstracta, que no tenga 36 millones de planteos de inconstitucionalidad que no tengan que ver con el caso. Yo entiendo, muchas veces nosotros por una cuestión de temor decimos, bueno, lo dejo, sí, total, pero la claridad del escrito, ofrecer la prueba
ofrecer la prueba que corresponde y controlar que la prueba que se produzca o la que propone la contraparte sea la que el caso amerita, ¿no? Y si hace falta dar las discusiones que correspondan con la contraparte y con el tribunal acerca de cuál va a ser ese marco de medios de prueba que se va a producir. En ese contexto, también nosotros, poniendo nuestra parte, nosotros estamos viendo que los casos de, por lo menos en nuestro tribunal, que Soledad Moreira estuvo sola mucho tiempo, pero hizo un excelente trabajo en lo que fue sanear los trámites de los procesos, es decir, los acortó, eliminó temas de peritajes contables, eliminó medidas de pruebas superfluas y demás. Estamos teniendo casos. Ahora, el mes pasado hemos resuelto casos que se habían judicializado hace un año y un mes. Y estamos teniendo un marco de colapso muy importante. Nos va a llevar, con Fabio siempre estamos preocupados por el tema, pero nos va a llevar un par de años pasar al frente. Pero quiero Yo creo que decir, sí. vos soy un poco más optimista, pero Que vamos a lograr así. Nosotros también estamos en el mismo camino, pero todavía tenemos un cuello de botella con la cantidad de sentencias que hay que sacar y la capacidad que tenemos de sacar. Necesitamos un tipo de referencia más ajustado, nosotros más ajustado también. No, no es fácil. pero Necesitamos sacar 700 sentencias por año. Estamos llegando a vendiendo las 300. Veremos este año cómo estamos, pero por eso para ese funcionamiento. que los planteo, a ver, a ver, ustedes comprenden bien, pero que la abogacía comprenda qué tipo de planteo, qué necesito probar, que les pente, a ver, a mí me ha pasado mil veces de causas que llegan con prueba oral, estancia y vista de causa, y a mí mismo me ha pasado, ¿eh? ¿Qué tenía que probar? Y no, veía por las dudas. ¿Sabes? Bueno, por las dudas, por ahí me perdí. Hoy nosotros tenemos la agenda a 2 años, por ahí le hice perder 100 clientes, a mí me pasa. Entonces, si ustedes tienen claridad de que este planteo, este es un planteo que requiere una prueba pericial médica con estos puntos, alimenta el ingreso base por este pedido de informe y se acabó. Bueno, O puede sea, ser en Ayuntamiento reconocido, si pasamos por el sistema, es lo que normalmente. Si ya pasamos por el sistema. Las inconstitucionales del 1, 2, 3 y 6, del 2J, son innecesarias. Y nos complica a nosotros el abordaje de texto. El texto para después simplificar, sobre todo a mí, por ahí, pero a los despachantes nos complica más. Porque no todos los despachantes están debidamente formados, no todos son abogados. Entonces es todo un trabajo que por eso digo 5 años, porque hay que trabajar todo eso. Entonces, esas cosas oscurecen el abordaje del caso y no solo atrasa, sino lleva error. Lleva error porque normalmente comemos cosas. Eso es ahora. Esto que dice. Trabajemos la inconstitucionalidad del 12, trabajemos la 2928, trabajemos la inconstitucionalidad del baremo que se viene. Los planteos que en el caso son realmente necesarios. Y luego plantear las pruebas recién accidentes reconocidos. Ni un oficio a la FIE. O al empleador, y si hay trabajo, digamos, si hay salarios sin registración o jornada, bueno, ahí tenemos que haber causa, hay que un escenario testigo, como en enfermedades, la tarea, el agente de riesgo, hay una pericia técnica, un traje técnico, apoyado con testimonial, eh, pero se terminó ahora. Un historial clínico, si tenemos una cuestión compleja de operaciones que por ahí que vengan, tenerlos tenemos un estudio administrativo, pero que sea apoyado en una historia clínica más. Y hacérsela ver al perito, pero también hay que trabajar sobre el registro. el perito, miren, Mira, por el hoy cual, un ejemplo de, perdón, para ver un perito y una buena opinión, un estudio que se comió la impugnación. un estudio trabaja muy bien. Sí, sí. Plantea un tema de aperramiento del nervio cubital, que es una de las tendinosis vinculadas con el entorno. La perito dio cervicorraquialgia, que no estaba reclamada, y dio túnel carpiano, que no estaba reclamada. Confundió además el electromiograma, porque además el electromiograma son difíciles de lectura el electromiograma vinculado a miembro superior, porque por ahí puede estar diciendo lo mismo. Pero acá era nervio cubital y túnel carpiano es nervio medio. Ahora, en el expediente administrativo estaba
que había rechazado por no haber un agente por la acción secreta, le digo, estaba la patología con una operación por obra social, con todo el historial médico en el administrativo. La perita no lo vio nunca. Ya le dije, la perita. Pero entonces, no quedarnos con muchas veces yo les digo en la práctica, no quedarnos con qué es lo que primero que miramos a ver cuánto me dio, cuántos puntos, ¿no? Ver que esté bien fundado, ver, o otra también, muchas veces, vamos, nos quedamos, ¿qué me dio, cuánto me reconoció? Y no analizamos acerca de si medianamente lo vinculó por la forma de desarrollo de tarea, una consecuencia del siniestro, cómo lo hizo. Yo les digo, los estudios que mejor veo que trabajan es decir, más allá de que les haya dado bien, si es escueto, si es muy lacónica esa vinculación causal, le piden vinculación causal clínica, ¿no? Le piden que la trabaje mejor a los peritos, le piden que abunde más, y eso está bien, es de bueno. Este, bueno, de la misma manera que la idea es transmitirles un poco lo que nosotros vemos. No venía a enseñar nada, porque nosotros hasta hace no tanto tiempo estuvimos en el mismo lugar que ustedes. Simplemente contar algunas cosas, cómo se ven de este lado, de esta Sí, ¿qué es lo que práctica. nos dificulta el trabajo a nosotros después para poder trabajar en el tema? ¿No? Después, bueno, después tienen que probar y tienen que probar la patología, tienen que tener capacidad, todas las discusiones así, pero muchas veces nos complican lo profuso e innecesario de muchos planteos que oscurecen el centro. Quizás no a nosotros, porque lo abordamos, pero sí al despachante, sí al auxiliar letrado, al auxiliar letrada, sí, ahí es donde por ahí se pone más complicada la situación para abordar el caso ante una demanda de 50 páginas que podría tener 10, porque una sistémica. Sí, sí. Bien, creo que está haciendo. Sí, 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 pero le doy lugar a las inconstitucionalidades de la 2398, del 12, que por ahí llevan un poco más de argumentación. Bueno, estamos, a ver, estamos casi en horario, pero no queremos perder la oportunidad. Son temas complejos. Si quedan cuestiones por preguntar o por comentar, vamos. Ahí ya que Fabio mencionó, perdón, ¿no? Sí, sí. El tema del planteamiento, como hablaste usted, de las demandas en lo que viene, y quizás puede empezar a complejizarse. ¿Cómo ven el tema de la sanción del nuevo baremo, el decreto 549, y el planteamiento de acciones, volver a la reparación integral contra la RT por el deber de omisión, y cómo ven el trabajo de la prueba, donde habría que ajustar, pericias médicas, donde también podemos tomar como referencia los baremos residuales previsionales que se contemplan en el decreto nuevo, pedirle al perito que coteje el baremo este con el anterior, con el baremo provisional, a ver qué es lo que me da. Bueno, nosotros lo tenemos en la apertura prueba directamente, que el perito puede utilizar otro baremo, va a tener que dar las razones de por qué ese baremo es más razonable que no lo han hecho hasta ahora, no lo hacen ahí, no dan razones, pero bueno. Digo, en aras de buscar soluciones quizás para poder estabilizar la inconstitucionalidad del decreto y buscar una salida sistémica. Sí, a ver, recuerden que en el marco de las. El daño y perjuicio ni idea. Eso iba a decir, en el caso del marco de daño y perjuicio no hay baremo ni nada. Entonces, El baremo es solo una pauta para fijar una de las facetas de una parte de la cuota inmunizatoria. Es eso. Y después es un poco largo, podría dar lugar a una o más charlas del tema de. Yo creo que en la medida que nos quedemos sin baremo como punto de referencia razonable, es probable que me lo pueda decir. Una vuelta a las acciones de daños, si se vuelve aún más mezquina aún más no, porque digo, está a un punto bastante razonable la reparación, o Mostrar la regresividad del baremo puede ser una salida, lo que pasa es que vamos a ver lo que vaya a hacer la Corte con eso, ¿no? Baremo. Mostrar la regresividad del baremo, pidiendo peritajes en que efectúen comparaciones solo con el previsional, que es con que tiene que haber homogeneidad de acuerdo a la ley, ¿no? Entre entre el baremo del ART y el baremo previsional, que usa la misma comisión negra, tiene que haber homogeneidad. O sea, si desde ahí esos cotejos y demostrando las insuficiencias, digamos, como por qué acá es 15 y acá es 2, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué lo que era 15 ahora? En el caso
disponibles. ¿Por qué lo quería 15 minutos? ¿Por qué razón? O sea, yo me voy a preguntar y voy a pedir la razón. Porque si no tengo razones científicas, es claramente una norma absolutamente regresiva en el Tibet. Pero el otro día conversamos que las secuelas sobre las que más han incidido a la baja no tienen que ver con las secuelas que más monto incapacitante tenían en el baremo, sino con las que más recurrentemente tienen que pagar en el sistema. Entonces, con las que más se metieron pareciera ser con las que más tasa de siniestralidad tiene y no con las que en términos abstractos les sale más caro, ¿no? Pero bueno, esto está todo abierto, está por verse. Bueno, no sé si alguien quiere hacer un aporte más o... Yo quería hacer una pregunta volviendo al tema de los procesos, ver la forma de alguna forma de llegar a, o sea, que terminen pronto, ¿no? Pero es un deseo de todos. Y lo que me ha pasado en reclamos de accidentes de trabajo y enfermedades que transitaron por comisión médica es que generalmente la ART ofrece como una de sus pruebas la absolución de posiciones del trabajador, del actor. Mm. Y uno dice, ¿en qué aporta o cuál sería lo relevante de que absorba el trabajador y cómo podemos hacer ahora que se está, bueno, ahora no, ya sería aplicando la ley 57, de discutirlo eso en el marco de las Sí. audiencias preliminares? Porque digo, en definitiva creo que no, en un accidente reconocido no, por ahí una enfermedad sí, pero en un accidente reconocido no aporta nada para mí la eventual declaración del trabajador. Y lo cual lleva muchas veces a esperar la vista de causa que fue fijada con un año y medio de acá. No, nosotros la rechazamos, así. Nosotros la rechazamos. Sí, nosotros también. No, no, Ah, no, bien. no tiene Por sentido. inoficiosa. Nosotros, eso es inoficioso y no. Sí, nosotros tuvimos un problema con un cambio de criterio, ¿no? Respecto a esto lo debatimos porque antes se proveía y qué pasaba cuando estaba prohibida. Ahora, si les toca ahora para adelante, están buena misma por Todavía inconducentes. queda un resabio en esto que los que están ofreciendo esa la apertura prueba se le da una vista a la Sí. RT para que pronuncie, pero listo, como es ritual. No hay más posiciones, salvo que hagan un planteo específico que no lo he visto, un planteo específico que digan, no, no, amerito porque, bueno, no, venimos, pero no, No, ahí evitamos un no, gran no, juicio. sistémicas no hay, salvo, no, salvo salarios. Son las dos cuestiones que por ahí ameritan que sean encontradas. Incluso enfermedad, vamos a ver cómo evolucionamos con el tema de los RAR y los peritajes técnicos, porque si empieza a haber peritajes técnicos, se hace una vez probado en la gente de riesgo. Exploren mejor esa vía porque yo creo que puede llegar a reemplazar, pero aparte de reemplazar la prueba testimonial, de generar un mejor juicio de convicciones entre el RAR, el CIMAT y muchas veces una pericia en seguridad y higiene, tenemos, pero por goleado, un mejor marco probatorio que dos testigos describiéndonos que la bolsa, que... Así que eso tenganlo en cuenta y se ahorra la distancia. Es mucho mejor que la contable que sigo presidente, pero ahí. A uno para él le da miedo jugar solo con esa pericial y No, no, pero no implica dejar de ofrecer eso. Ah, a ver, complementar. Entonces. Lo que pasa que después. Pero digo, si Lo nos que pasa hablamos, es que no tenemos todos hablado de piensan esta cosa. yo tengo un debate interno bastante, no sé si voy, porque para mí cuando ya es suficiente, no, pero si la parte quiere tomar, yo tengo un problema, no necesito testigo, tengo testigo. Se está dejando a voluntad y por muchas veces los arroba por temor a la sentencia, pero yo si tengo suficiente, diría, no un testigo, vamos, pasa. Acá tenemos un tema. ¿Alguno de ustedes litiga en Capital Federal? Bueno, Capital Federal, cuando no necesitan más, se declara innecesaria la prueba y sentencia. Lo que pasa es que tiene alzada y uno tendría la posibilidad de hacer un replanteo de prueba en determinados casos. Acá, al no haber, hay un mayor prurito en no estar afectando el derecho de defensa, pero con una confesional que no va a ningún lado, hay que ser muy formalista para pensar que podemos estar afectando. Sí, igual pensar que las ART nunca tienen testigos, así que No, no, además, claro. eso es cuando ya está para fallar positivamente, no es para. Sí. O ya directamente, al momento así, che, no hay patología, hay cero, ¿para qué me querés probar a la gente de la porque tenemos un porcentaje? Sí, salvo que el mundial de asesoría, tuvo una medida algo como. Eso puede que quede traducida en la pericial de higiene y seguridad, Sí. incorporar al expediente, uno puede valorar ahí y decir, bueno, ahí decir. Pero ahí es donde Perdón, ahí también hay que trabajar el expediente administrativo y si no la prueba, porque
el RAR y el CIMAD tienen que estar en el expediente administrativo. Y si no está, lo tenés que pedir que se lo intime porque no lo acompañó en el informe del caso. Sobre todo en aquellos siniestros en el que se procesaron como accidente y son enfermedades. Que eso, digamos, la calificación que la RT y el sistema ponen como a cargo de la parte trabajadora, que en realidad son ellos los que califican, denuncio el esfuerzo donde me aparece la primera modificación invalidante de lo que rompió ahí, lo que viene en un proceso patológico. Los procesan como accidentes. Después vienen, es la típica acción de incompetencia. Después, en la caso de incompetente, porque viene de denunciar un accidente, también vienen como enfermedad, cuando en realidad es la columna rota o el hombro. Incluso el hombre se puede poner una caída, pero también me caí, pero al mismo tiempo hago un movimiento repetitivo, tengo la concausalidad. Puede ser, sí, esto rompió, pero además venía débil, no porque era genéticamente débil, como dicen las aseguradoras, sino porque vengo en un proceso de exposición a la gente de riesgo de estos repetitivos. Ahí, normalmente, el RAR no lo tenemos en el administrativo, ni el RAR ni el CIMAR. Ahí sí habría que ofrecerla como prueba, pedirle, y ahí la RT no te puede decir, no la tengo, no. O a la RT, y si la RT dice al empleador. Eso es un poquito que hacen las RT para no acompañar estos informes. claro. Determinadas enfermedades profesionales. Pero por eso, si no se sabe trabajás, esa es una prueba re importante de las enfermedades, que no se pide. Lo puedes plantear en la comisión médica. El encuadramiento del. Podría hacer una presentación después que presentó el informe del caso y decir esto debe enfermedad y venga. La comisión médica no te lo va a hacer porque la comisión médica hace hacerla, ritualismo y el formulario y no te va a hacer. Pero sí tiene que estar atento cuando viene en instancia judicial que eso forme parte de la prueba de la documentación, incluso sea pues. La retete por sí eso lo hace el empleador, pedísela al empleador y que venga por el lado del empleador. Entonces después de ahí pueden jugar, hay con 486, con jugar presunciones, Y cruzarlo, obligaciones. cruzarlo con el peritaje de seguridad de higiene, es decir, someterlo a un escrutinio como está hecho, porque hemos visto que muchas veces son simplemente formales estos documentos, ¿sí? Y el peritaje de seguridad y higiene entonces me va a permitir completar ese panorama hasta el puesto de trabajo, ¿no? Y como decías vos, después por ahí puedo decir si necesito prueba oral o no, por encima de eso, muchas veces con eso es suficiente. Recordemos que estamos en un marco de una acción sistémica, no deja de ser un seguro. Digo, esa es parte de una diferencia, por lo menos yo veo con lo que es una acción de daño y perjuicio. El umbral probatorio que se exige no es el mismo. Es más sencillo, tiene que ser más sencillo. Eso funciona así para esta clase de seguro y para cualquier seguro mercantil que ustedes vayan a litigar, van a ver que el umbral probatorio no es, por lo menos lo que hacía en mi experiencia. Así que bueno, no sé si queda una otra duda, aporte. Yo simplemente Sí, para, bueno. como cierre, agradecerles Por a Fabio, Nico, la dedicación, el compromiso. Ya hace meses habíamos conversado y creo que cuando les comenté del curso no hubo que decir demasiado porque ya salió todo casi de memoria y bueno, por supuesto, el agradecimiento, creo, del instituto, y todos nosotros, en la primera clase, un alto nivel de concurrencia y de participación de todos, así que gracias por supuesto. Es la última actividad del año, ya estamos en diciembre, pero estamos todos más pensando en las vacaciones con otra cosa. Aún así, dentro de los que vienen, tenemos un encuentro en el instituto, miércoles 3, no olviden la verdad que a las 17. Aula Bustos, hacemos la reunión periódica, que va a ser la última reunión del año. Y bueno, insisto, agradecerles por la presencia en este taller, en estos 4 encuentros y en todas las actividades que se nos han dado el año. Quedan invitados a la actividad del miércoles próximo y por supuesto que las actividades del colegio, del